¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Nehemías capítulo 6, desde el versículo 1. Cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, y con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tu rey, y que has puesto profetas que... Vamos a leer hasta aquí. ¿Cómo están? Me he engripado bastante fuerte. No, a propósito, no es que me enfermé, sino que siendo pastor, es que parece que estuve en el viento frío, y siendo pastor parece que no me preocupé. Bueno, me siento mal ante ustedes. Pido oración de ustedes. En la vida que vivimos hay muchas cosas que realmente ha ocurrido. Todo eso que ha ocurrido nos guía a nuestro corazón. Y Dios realmente trata de llevarnos hacia su corazón. Y el espíritu maligno, sea lo que fuera, trata de llevar nuestro corazón hacia otro lado que no es Dios. Cuando ustedes son arrastrados por estos y aquellos pensamientos, pero ustedes, no depende de cómo hayan vivido en el pasado. Ahora, leyendo la Biblia, orando, sirviendo a Dios. La Biblia habla de esta manera. En la palabra de Dios, claramente dice que soy pecador. Dice que el pecado ha sido lavado. Es decir, la palabra de la Biblia, cuando es distinto a mi pensamiento. Hasta ahora, conforme al pensamiento que me surgía en mi corazón, vivía sin recibir realmente la proposición de alguien, sea cual fuera el pensamiento, dejando de lado. Si somos guiados conforme al corazón de Dios, ustedes cambiarán como una persona maravillosa. Por más que hayan estudiado mucho o poco, claro, eso también tendría importancia, pero en este punto eso nada tiene que ver. El que uno sea inteligente o ignorante, eso tampoco nada tiene que ver. Si ustedes, viniendo el domingo, leen la Biblia o oyendo el sermón del pastor, después de terminar, cuando ustedes son guiados mediante otros pensamientos, este sermón que yo le comento, aunque sea una palabra, Dios me guía de esta manera. Y cuando ustedes son guiados de tal manera, la vida de ustedes, día tras día, ahora cambiará mediante el poder de Jesús. ¿Ustedes saben por qué me convertí en pastor? Desde que yo era pequeño iba a la iglesia. Mi madre, ella era la única hija de su casa. Mamá en aquel entonces no podía congregar a la iglesia, pero habían venido los misioneros de Estados Unidos y ellos estaban en el campo. Mamá fue a la reunión de los misioneros y creyó en Jesús. Y
en nuestra casa. Ella luego se casó con nuestro papá, con mi papá y mi abuela, los suegros. Obviamente no creían en Jesús y ella no se podía atrever a decir que iba a la iglesia. Cuando éramos pequeños, ella me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Entonces desde muy pequeñito yo sí iba a la iglesia. Iba a la iglesia, nos contaban historias divertidas, en Navidad nos daban pan y también nos decían muchas cosas interesantes los maestros. Un día, yo yendo a la iglesia, ¿qué llegué a sentir? Tuve miedo. Yo pude sentir que yo era pecador. Debía ser lavado. Si no puedo lavar este pecado, no podré ir al cielo, por más que yo crea bien. Si no puedo ir al cielo, ¿de qué me vale esto? Para ser lavado el pecado, yo pataleaba. A la noche, con los amigos, iba para recoger manzana en el huerto ajeno, robaba frutas. Eso era lo que hacía a menudo. A veces iba al campo para recoger, para sacar la fruta. Bueno, otros pisaban por pisar, pero yo creía en Jesús. Entonces yo con cuidado pisaba para que no se dañe la rama. Ellos probaban y tiraban, pero yo olía y solamente lo que se olía bien traía dos. Yo así hacía notar que era una persona que creía en Jesús. Luego me puse a pensar, eso no podía ser que yo sea una persona buena. Yo continuamente seguía siendo un pecador, seguía siendo malo. Empecé a leer la Biblia. Era increíble. En Génesis, Éxodo, Levítico había leído. Es posible leyendo la palabra. Realmente nunca tuve felicidad, pero leyendo Levítico 4. Algunas personas cuando cometen pecado, un sacerdote que fue ungido si comete pecado, como él era perdonado, aparecía sobre eso. Oh, qué interesante. Leyendo un poco más, no era más el sacerdote, era el pecado de los líderes o el hombre común, aparecía sobre ellos. Pero yo soy un hombre común, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos. Luego conocer los pecados que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió, y si pone esa sangre en los cuernos del altar, el pecado será perdonado. Poco a poco, yendo a la iglesia en una ocasión, dos ocasiones, leyendo la Biblia. Eso significa que el Señor Jesús murió por mi pecado y aquella manera nos va explicando. Llegué a entender eso. Entonces, es cierto que yo cometí pecado. El Señor Jesús, cuando muere crucificado, si ha recibido el castigo por mi pecado, es cierto que fue perdonado. Pude pensar hasta allí. Esto es cierto, realidad. Y cuando yo voy leyendo la Biblia, claramente es cierto que la sangre de Jesús perdonó mi pecado. Y cuando murió crucificado, Él no murió porque tenga pecado, sino que en lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado. Por lo cual mi pecado fue lavado. Llegué a entender eso. Después, ¿qué trata? Si exactamente fue lavado mi pecado, yo no soy más pecador. Realmente me puse a pensar en, pero una vez fui a África. Dos estudiantes coreanas. Había realmente un aniversario en la universidad y ellas cantaban bien.
yendo al aniversario, ellas fueron para cantar. Y le dijo al organizador, hemos venido de Corea y nosotros cantamos muy bien. Hemos venido para cantar. El organizador dijo, no, nosotros cantamos muy bien. No, dijo él, hoy viene el presidente en este lugar. Por eso, ayer nosotros le hemos enviado el programa. Este programa nadie lo puede cambiar. Está bien. Voy a participar simplemente y nos vamos a ir. Luego aquellas personas le llamaron, ustedes, todavía no vino el presidente. ¿Ustedes pueden cantar? Claro, claro, está bien. ¿Cuántas canciones? 2 canciones. Y ellas estuvieron felices al cantar. Esto es una foto real. Estas 2 estudiantes, cuando empezaban a cantar, vino el presidente sin decir nada. El que está ahí con la ropa roja es el presidente. Y él se sentó. Y las estudiantes iban cantando. Terminó la graduación y el presidente dijo, ¿puedes llamar a las estudiantes que cantaron? Y ellas vinieron. ¿Cómo es que ustedes cantan tan bien? Y parece que ellas iban hablando. ¿Qué estaban diciendo? Realmente, tendrían que discernir lo que dicen, pero después de 10 días viene nuestro fundador de IYF aquí. El presidente, habiendo oído esto, él quería encontrarse conmigo. Y las personas que estaban junto al presidente le había dicho, sin lugar a duda, no te olvides de ese día. Ve al aeropuerto y trae al pastor que es el fundador y ven al palacio. Yo no sabía nada de eso. Me subí al avión y fui a ese país. ¿Por qué digo esto? Mientras que he vivido la vida, Dios me ha permitido cosas que no pueden ser posibles en mi vida. ¿Cómo podría encontrarme con el presidente de ese país? No cualquiera puede encontrarse. Y muchos vinieron y dijeron, ¿usted es Pastor Oxupar? Yo le mostré. Le mostré. ¿Qué dijo? El presidente está llamando a usted. ¿Por qué me llama? Y me iba contando y yo fui a la casa presidencial. Es como la mitad de este salón. El presidente estaba en este lado, abrí la puerta y todos iban gateando delante de él. Yo también. Me preparaba para gatear y el secretario dijo, no hace falta que usted gatee, es una regla, el extranjero tiene que ir caminando. Es que yo en el cuartel he hecho mucho de eso, pero lo hago muy bien. Y me puse delante del presidente. ¿Y qué le dije yo a él? Le hablé sobre el perdón del pecado. Él me miraba, pero fuertemente. Yo realmente, ahora, encontrándome con el presidente, me encontré con varias personas. Deciden cómo debería terminar en 30 minutos. Y yo, mediante la sangre de Jesús, ¿cómo obtuvimos el perdón de los pecados? Les conté y me callé. Pastor, me dijo él, disculpe, ¿podría hacerlo un poco más? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Realmente me quebrantaba porque no lo podía hacer todo. Y continué otros 30 minutos. En la tercera ocasión me paré y el presidente dijo, pastor, es la primera vez que oigo, ¿no podría continuar y hacerlo una vez más?
Y el hermano que traducía, mostrándole, ese día el presidente obtuvo el perdón de los pecados. Vino a Corea, se encontró con el presidente de Corea y luego a la noche se encontró conmigo. País Eswatini. En ese lugar hay mucho cristianismo. Yo realicé en un gran auditorio una campaña y muchos pastores que estaban ahí participando dijeron, vamos a estar con la misión Buenas Nuevas. Y todos allí realmente estaban con la misión Buenas Nuevas, que querían seguirnos. Las dos estudiantes cantaron y empezó así. Yo ni conozco a aquellas estudiantes, pero Dios permitió el encuentro con el pastor Oxupar. Esto es algo que Dios hizo y detalladamente podremos lograr a ver eso. Señores, ¿quién puede anunciar el evangelio al presidente? ¿A quién le diría para que le predique el evangelio? Dios. Dios es quien lo hace. A veces es increíble ver cómo el Señor trabaja. Es increíble. La gente cuando anunciamos el evangelio obtiene el perdón del pecado y se conmueve en gran manera. Se encuentra el pastor, el anciano, gente famosa, gente en un nivel bajo. Realicé la campaña en Sudamérica una vez, en Latinoamérica. Realmente ha sido en un lugar, pero mucho más grande que este lugar. Más de 300.000 personas se reunieron. Hoy seguramente vinieron como menos de 10.000. Son menos de 10.000 aquí. 300.000 personas se reunieron. Delante de aquella multitud, iba anunciando el evangelio. En el corazón, estas personas obteniendo el perdón del pecado, se gozaban, estaban felices. Hace la mano el que está feliz, obteniendo el perdón del pecado, y ellos alzaron la mano. Me sentía muy agradecido ante el Señor. Señor, ¿qué soy yo? De pequeño, yo iba para jugar con los amigos y cuando se hacía oscuro, yo iba a comer manzana, caque, a robar. Por no poder lavar aquel pecado, todos los días iba pidiendo. Yo iba a la iglesia para pedir el perdón. Otra vez mentía y otra vez pedía el perdón. No sabía ni si era perdonada. De nuevo cometía pecado, de nuevo era perdonada. Y a menudo iba a la hora piadosa. Exactamente. Creo que era a los 13. Leí el libro de Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. En Levítico capítulo 3 yo leía el ungido cuando cometía pecado, cómo él obtenía el perdón de los pecados. Exactamente estaba escrito eso. ¡Wow! ¡Qué bueno esta palabra de la Biblia! El ungido. ¿Qué pasa? Yo no soy ungido, no soy sacerdote. ¿Cómo puedo obtener el perdón de los pecados? Cuando yo continuaba mirando la Biblia, cuando toda la congregación de Israel cometía pecado, cuando el jefe de la tribu o cuando un hombre común cometía pecado, todos obtenían de manera distinta el perdón de los pecados. ¡Wow! En la Biblia. ¿Por qué? El pastor de mi iglesia no me enseña esto y solamente me dice para que me arrepienta, me arrepienta y me arrepienta. Solamente me decía eso. Yo había abierto la Biblia. Paso a paso yo iba leyendo. El ungido, el sacerdote que era ungido, si cometía pecado, ¿cómo podía obtener perdón del pecado?
Y toda la congregación de Israel cuando cometía pecado, cómo obtenía el perdón de los pecados. Y cuando el líder de la tribu cometía pecado, cómo podía obtener el perdón de los pecados. Y cuando un hombre común cometía pecado, cómo podía obtener el perdón de los pecados. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometido. Detalladamente aparece cómo uno obtiene el perdón de los pecados. Dice que traerá una cabra sin defecto. Jesús viniendo a esta tierra antes de ser crucificado, sea cabra, sea oveja, mataban y daban el sacrificio. Esto viene a ser la sombra de Jesucristo. Cometí pecado. Si matamos a la oveja y a la cabra y derramamos la sangre de ese animal, obtenemos el perdón del pecado. Y exactamente supe cómo obteníamos el perdón de los pecados. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación de Israel comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, o cuando un hombre común comete pecado, detalladamente aparece. Por último, vemos si alguno dice aquí, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, dice que traerá una cabra sin defecto por su pecado cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que yo puedo saber esto? Me puse a pensar, a pensar y de nuevo me puse a pensar por el pecado que hemos cometido. Cuando Jesús muere crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado. Cuando un hombre común comete pecado, ¿qué debe hacer? Y viene a ser la sombra de eso. Por lo cual, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado, y pondrá la mano sobre la cabeza de la oveja, y allí lo degollará, y el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Por qué pone la sangre en los cuernos del altar del holocausto? No podía resolver eso. Leía la Biblia y todo estaba de hecho que se resuelva. Cuando miré la Biblia, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y está escrito el pecado en los cuernos del altar y en sus corazones. Con razón ponemos la sangre y borramos el registro del pecado. Eso es, de esa manera obtenemos el perdón de nuestros pecados. La Biblia, si lo leemos simplemente así no sabemos, pero cuando continuamente lo leemos, lo que la Biblia dice, uno al comienzo tiene interrogativas, pero luego todo esto se empareja y llega a entender la palabra. Por lo cual yo también, leyendo la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, cuando lo he leído en miles de ocasiones, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 50 veces, 100 veces, y casi yo lo iba memorizando. ¿Y qué es lo que dice la palabra luego? Que la oveja murió en lugar de nuestro pecado y que el pecado ha sido perdonado. En el Antiguo Testamento, antes de que venga el Señor Jesús, la gente mataba a la oveja, a la cabra y ponía la sangre en los cuernos del altar. ¿Por qué ponía la sangre en los cuernos del altar? Porque el pecado de Judá
está escrito con cincel de hierro en los cuernos y en sus corazones. ¿En dónde está escrito nuestro pecado? En los cuernos del altar. Y aquella sangre, el que lo ponga en los cuernos del altar, significa que el registro del pecado se borra mediante la sangre del cordero. Y después de entregar el sacrificio, el registro del pecado no se encuentra en ningún lugar del planeta. Y el pecado ha sido lavado. Al comienzo uno no sabe en una o dos ocasiones cuando lee, pero lo lee 10, 20 veces, 30 veces. Y se empareja naturalmente la palabra, el versículo de la palabra. Al comienzo decía, ¿por qué tenemos que poner la sangre en los cuernos del altar? ¿Por qué? El pecado de Judá está escrito en los cuernos del altar y en el corazón de ellos. Y ese registro del pecado que está sobre los cuernos del altar, matando al cordero con esa sangre, ponemos en los cuernos del altar y el registro del pecado escrito en los cuernos del altar se borra por completo. Amén. El Señor Jesús por nuestro pecado cuando muere crucificado, por aquella sangre, nuestro pecado es perdonado en el cielo. Amén. Así lo ha declarado. Y también nos da a conocer eso, que nuestro pecado ha sido perdonado. Cuando yo me fijo con toda certeza, es claro que mediante la sangre de Jesús nuestro pecado ha sido lavado. Es maravilloso. El pecado ha sido lavado de tal manera. No conocía el perdón de los pecados. Decía, Señor, perdóneme, perdóneme. Todos los días oraba. Con los amigos. Cuando íbamos nosotros al campo ajeno. Verdaderamente. En una ocasión, cerca del río Nacton, teníamos realmente un buen campo y era como a 4 kilómetros de distancia desde nuestra casa. Papá había cultivado mucho maní y cuando maduraba el maní sacaba eso y él ponía mucho en el carro, en el carrito y ataba con la cuerda y me decía que yo me siente encima y papá y traía eso en la casa. Desde el día siguiente teníamos que sacar de la rama, el maní de la rama y llevaba mucho maní a la escuela y yo era muy popular por ello. Así vivíamos. Pero esa muerte del Señor Jesús es un proceso en el que nuestro pecado es lavado. Así está escrito. Tras esta voluntad, habiendo entregado una vez para siempre el cuerpo de Jesucristo, nosotros hemos sido santificados para obtener el perdón de los pecados. No es que tengo que orar, arrepentirme, sino que en el cuerpo de Jesucristo Él se entregó una vez para siempre y mediante que Él murió, gracias a ello, nuestro pecado, mi pecado ha sido perdonado. Amén. Es creer en eso, es creer en eso. Tras esta voluntad, habiendo entregado una vez para siempre el cuerpo de Jesucristo, hemos sido justificados. El sacrificio, el sacerdote siempre entrega el mismo sacrificio, pero no nos puede quitar del pecado. Pero Cristo, habiendo entregado una vez para siempre, dice eterna redención, nos lavó para siempre. Y Cristo había entregado una vez para siempre único sacrificio.
Y luego Él había santificado, había perfeccionado a los santos para siempre. Eso viene a ser el pretérito perfecto. Este evangelio, antes de oírlo, somos pecadores. Pero mediante esta palabra nosotros hemos sido santificados, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Sí, nos dice que nos perdonó para siempre. Yo tengo mucho pecado, pero ahora no tengo pecado porque el Señor Jesús me perdonó por completo mediante la sangre de la cruz. Después de que yo llegué a entender de que mi pecado había sido perdonado, me sentí muy, muy, muy agradecido. Desde ese momento yo, no me acuerdo muy bien, creo que tenía como 13 años, obtuve el perdón del pecado, leí en la Biblia y lo llegué a entender. Desde ese momento yo dije que obtuve el perdón del pecado. Nosotros éramos maestros que enseñaban a los niños de la escuela dominical. Cada sábado los maestros nos reuníamos para reunirnos. Nos reuníamos y después de la reunión yo salí adelante y conté cómo había obtenido el perdón de los pecados y había testificado sobre eso. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, Jesús murió por nuestro pecado, nos redimió mediante la gracia. Ahora, gratuitamente, sin ninguna paga, nos dice que somos justos. En esta Biblia, la oración es claro de que yo soy pecador. Cierto, yo soy muy pecador, yo soy pecador, pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados y mediante la fe, si lo aceptamos, nosotros somos justos. Nos ha emblanquecido como blancas nieves. Yendo a la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia, ellos dicen que son pecadores. También el diácono, el anciano, todos dicen que son pecadores. Oramos el nombre del Señor Jesús. Todos oran de esa manera. Hoy en día, un día yo le senté a los compañeros, le hice sentar y le dije, no sé cómo ustedes piensan, pero le quisiera contar lo que tengo en mi corazón. Mediante la Biblia entendí que mi pecado ha sido lavado y quedé más blanco que la nieve. ¿Cómo? ¿No hice yo algo? El Señor Jesús murió por mí. No es que yo haya hecho bien algo, sino que Él fue castigado derramando la sangre por mi pecado y mi pecado fue perdonado, lavado. Tuve un problema. El pastor dice que es pecador, el anciano, todos dicen que son pecadores. Oxupar, porque supuestamente leyó la Biblia, ¿qué es lo que él sabe? El pastor también dice que es pecador porque dice que no tiene pecado. Eso era el don que yo recibí, pero yo no les escuché. Yo leí la Biblia. La sangre de la cruz dice que perdonó mi pecado. Yo creí en la palabra de Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, si me dice que yo soy justo, ciertamente yo soy justo. ¿Eso es correcto, sí o no? Si Dios me dice santo, es cierto que yo soy santo. Si Dios me dice que mi pecado ha sido perdonado, es correcto.
¿Qué viene a ser problema? No, no. Fuimos lavados del pecado. De repente en la iglesia me convertí en un niño problemático. El pastor dice que es pecador, el anciano también. ¿Tú qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. ¿Tú no cometes pecado? Sí, cometí pecado. Entonces eres pecador. Entonces has sido lavado. ¿Y no volviste a cometer? Sí, cometí. Entonces, eso también ha sido lavado y tú puedes cometer pecado como quieras. Bueno, si podemos cometer pecado como queremos, todos iremos al infierno, ¿sí o no? Por más que cometamos pecado, la sangre del Señor Jesús lavó mi pecado y si creemos en eso, obtenemos el perdón de los pecados. Yo realmente no me puedo acercar a la iglesia de Corea. A menudo cuando me encuentro con los pastores, yo hablo sobre el Evangelio. Ellos dicen que es muy bueno, pero ya nunca más quieren volver. ¿Qué voy a hacer entonces? Detalladamente le explico qué es lo que dice la Biblia. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo casi memorizo todo lo que aparece sobre la salvación en la Biblia. Dentro de mi corazón, el pecado ha sido lavado. ¿Por qué? El Señor Jesús murió por mis pecados y la paga del pecado, el Señor Jesús lo ha recibido por completo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hizo nada bien, no tiene nada a cambio y Él es justificado. Anoche en Busan acabamos y luego yo vine por el tren a la noche. Me engripé un poquito ayer. Ahora estoy predicando y parece que se fue la gripe. ¿Verdad? Mi voz está mejor. Creo que tengo que predicar todo el día. Sí, tengo que predicar. Un poquito de tos. El Señor Jesús no es que simplemente así derramó sangre. Él estuvo durante horas en la cruz derramando la sangre. ¿Cómo podríamos expresar eso por las palabras? Aquel dolor. El Señor Jesús, unos días antes de ser crucificado, Él había orado, Padre, si es posible, traslada esta copa de mí. Eso no es que acabó así, sino que después dice, pero no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad. Y por el pecado de la humanidad, si era crucificado, tenía que morir. Si es posible, traslada esta copa de mí, pero que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad. Dios, por el pecado de la humanidad, había tomado a Jesús como ofrenda, de tal manera que derramó la sangre en la cruz y murió. Era muy, muy glorioso. ¿Por qué? Todo pecado, el haber mentido, el haber robado, el haberse peleado. Había tantos pecados, pero que no podía ni contar todo, ni conocer todo, y lo dejó blanco como la nieve.
el Señor Jesús sí me lava, pero dejando algo. Es como si fuera que no me hubiese lavado, pero me dejó perfectamente limpio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y significa que no tenemos pecado. Esta palabra que dice siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no sabía muy bien, siempre decía que era pecador. En ese momento tenía como 13, 14 años. En ese momento tenía mucho conflicto, me atormentaba, estaba triste. No quería ir al infierno. Cuando leía la Biblia, el Señor Jesús había muerto por nuestros pecados. Entonces, no murió simplemente por algunas personas, sino que murió por nosotros los hombres. Mi pecado también. Me perdonó y es correcto. Podemos aceptar así mediante la fe. ¿Saben qué dije después yo? Ahora yo no soy más pecador. Fui lavado por completo. No debía decir eso, pero lo dije. Escándalo en la iglesia. Ey, Oxupar, hasta el pastor dice que es pecador. ¿Tiene sentido que diga que no tienes pecado? ¿Eres mejor que el pastor? Es absurdo, claro que sí, es absurdo. ¿Eres más sobresaliente que el pastor? No tienes que decir eso. No tenía nada que decir. Si en la Biblia me dice que soy justo y punto. Me hicieron bullying, pero completamente me hicieron bullying. Y así todos mis amigos me dejaron. Empecé a leer la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando leía el libro Levítico, detalladamente estaba escrito sobre la redención, sobre el sacrificio de expiación. Leyendo Levítico 4, qué agradecido me he sentido. Y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es muy claro lo que la Biblia dice. Cuando leemos Levítico 4, la manera de cómo obtiene el perdón el sacerdote cuando comete pecado. Cuando toda la congregación comete pecado, ¿cómo obtiene el perdón? Cuando un hombre común comete pecado, ¿cómo puede obtener el perdón de los pecados? Yo soy simplemente un hombre común, no soy ni un hombre especial. Se refiere a mí cuando dice hombre común. Es maravilloso. Señor, yo
No sabía que mi pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. Siempre decía que era pecador. Ey, Oxu, eso está mal. No, no, no es así. Tú no eres pecador. Por tu pecado Jesús murió. En ese momento tu pecado ha sido lavado. Al comienzo, cuando luego yo leía la Biblia, así estaba escrito en la Biblia. Ahora dije, no soy más pecador, porque en la Biblia dice de esa manera. Y eso se hizo bien serio. Ey, Oxupar, ¿por qué te comportas así? El pastor dice que es pecador, que no tienes pecado. Entonces se imaginan cómo me han aconsejado los amigos. Yo, bien, no sé, pero en la Biblia está escrito que mi pecado ha sido perdonado, entonces fue lavado y punto. Pero qué raro. Y así me hicieron bullying a mí. Realmente me hicieron bullying. Una vez fui a la tierra natal. Mi papá estaba enfermo. Él ya tenía mucha edad. Mi hermano estaba cuidando de mi padre. Justamente mi hermano tenía que ir a Japón. Mi tío estaba realmente en Japón haciendo un negocio. Él ganó mucho dinero porque se quedó allá después de la guerra. Le dijo mi hermano, papá, tío, ¿no nos puede dar un poquito de dinero? Es que tenemos que reconstruir la casa. Pero mi tío era un japonés, no puedo ayudarte, dijo. Le podía dar un poquito, pero me sentí un poco triste. ¿Qué dijo mi tío? Pero en lugar de ello, ven a la empresa a trabajar. Yo te voy a dar de comer. En ese momento, el salario era incomparable, era bastante alto. Trabajando 6 meses, él iba a tener mucha cantidad de dinero. Y mi hermano empezó a construir una nueva casa. Y luego fue a Japón. Él fue a Japón. Antes de irse a Japón, él discutió conmigo y me dijo, ¿tú podrías cuidar a nuestro padre cuando no estoy? Sí. Empezamos recién la iglesia de Daegu y justamente había una habitación vacía. Y allí invitamos a nuestro padre. Mi padre cuando predicaba el Evangelio, él bien sabe, cuando uno cree en Jesús, bien sabe que no debe creer en Jesús. Bien sabe que no debe tomar cuando cree en Jesús. Pero papá no podía porque no podía. No podía por culpa de la bebida creer en Jesús. Yo ese día, mi hija se llama Unsu y dijo, padre de Unsu, ¿estás afuera? Sí. Y yo junto con mi esposa entré a la habitación de mi padre. Mi padre estaba acostado y cuando llegamos se levantó. Hizo y vomitó sangre, pero una gran cantidad de sangre. Mi esposa empezó a llorar a mares y nosotros limpiamos toda la sangre. Era la sangre que salió del estómago y eso estaba acumulado. Y creo que se habrá sentido bien, bien, bien porque vomitó todo. Está bien, sí, estoy bien. Yo le empecé a predicar el Evangelio. La razón por la cual nuestro padre no creía, tanto, tanto, él amaba a sus amigos.
Yo era completamente distinto, pero mi padre jamás quería hacer algo que le llegue a entristecer a su amigo. Por esto de creer en Jesús. Bueno, mi padre no podía creer en Jesús por sus amigos. Y mi padre vomitó una gran cantidad de sangre. Y yo le hablé sobre el perdón del pecado. Ese día mi padre obtuvo el perdón de los pecados. Mi padre vivíamos en el mismo barrio con sus amigos, tenían bastante edad. Y esos amigos ya que tomaban la bebida. Mi padre no podía cautivarse en la bebida. Si creía en Jesús, bien sabe que si cree en Jesús no tiene que tomar. Mi padre sabe muy bien eso. No podía hacer esto ni aquello. Y tampoco podía creer en Jesús. Aparentemente se hacía del que creía. Luego tenía mucha edad y estaba enfermo ese día. Y yo le hablé sobre el perdón del pecado y mi padre obtuvo el perdón de los pecados. Yo era muy, muy infiel delante de mi padre. Pero después de que mi padre obtuvo el perdón de los pecados, yo soy un hijo fiel. No puede haber un hijo más fiel que eso, ¿sí o no? Yo realmente soy fiel, soy fiel. Yo he pasado años después de que mi padre falleció. Y cuando mi padre falleció, no estuve triste para nada. Vino luego mi hermano, nos subimos para sepultar a nuestro padre. Había una merienda de carne allí. Y delante de mi hermano, ay, qué delicioso la carne, probé uno más, le dije. Mi hermano me miró con una vista, pero tan fuerte. Él supuestamente dice que es pastor, pero nuestro padre cuando murió, ¿cómo él puede decir que es delicioso la carne del cerdo? Él es ser humano, ¿eh? Puede decir que es ser humano. Mi hermano no me decía eso, pero se daba a entender que decía eso. Y luego ese hermano recibió la salvación, mi hermano también, mi padre también, mi hermana también. Una hermana falleció y otra hermana sigue todavía en Pusan viva. Gente cercana se conecta y obtiene el perdón del pecado. Me conmovía mucho mi corazón. Oxupar es un don nadie. Él también es un ser inútil. Pero lo más precioso, para utilizarnos en esta obra, la más preciosa, el perdón del pecado, me ha dejado limpio. Y anunciando esto, estoy maravillado. Fui a los Estados Unidos y se habían reunido como 600 pastores y yo prediqué durante 3 días. Todos no saben bien sobre el perdón del pecado. Desde ese momento tuve mucha popularidad en Estados Unidos. Me dicen para que vaya, tengo que ir después de unos días. Me siento muy agradecido. África también, Japón también, a donde vaya. Todos dicen que soy pecador. Todos dicen que somos pecadores. El Señor Jesús nos perdonó en la cruz. No somos más pecadores. Solamente piensa el pecado que cometió, porque no piensa juntamente en la obra en la que Jesús se crucificó y nos perdonó, porque no ven a la vez. Es cierto que somos pecadores, pero cuando Jesús murió por nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Correcto?
ha sido perdonado. Y tenemos que creer solamente en eso. Solamente tenemos que creer en eso. En la iglesia de Corea, todos dicen que yo soy secta. Dicen secta o de tercera. ¿Por qué me ponen secta? ¿Por qué no me ponen de el quinto nivel, sexto nivel? ¿Por qué? Algo cierto es que no me importa que me digan secta, de tercer nivel, quinto nivel, no importa. Pero es seguro que mi pecado fue lavado porque Jesús, cuando murió derramando la sangre, allí en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Anteriormente, el anciano decía, Señor, soy perdón, pecador. Ya ha perdonado nuestro pecado en la cruz, pero Jesucristo nos redimió y nos dice que somos justos y la gente sigue diciendo que es pecador. Solamente conoce la Biblia por un lado. Es tan maravilloso, tan increíble, estamos agradecidos. Yo cuando era pequeño supe que mi pecado había sido perdonado. Saltaba de aquí para allá y me conmovía. Desde ese día hasta hoy en día, durante años, con todas las personas con quienes me encuentro, compartimos cómo mi pecado ha sido perdonado. Dios enviando al Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados y pasó el pecado nuestro a Jesús. Él cargando nuestro pecado murió crucificado. Y en la última ocasión en la cruz, Jesús dice, consumado es, que es lo que ha consumado. La cuestión de lavar, perdonar nuestros pecados. Él lo consumió por completo. Amén. Luego, eternamente Él murió. Y después de 3 días Él resucitó. Yo deseo que todos los miembros de la iglesia, que ninguno, que ni siquiera uno, ahora tenga la convicción de que el Señor ha lavado mi pecado y que puedan explicar detalladamente cómo el pecado de mis amigos también han sido perdonados. No solamente de pecado, tengo muchos pecados, robo, miento, como el caque ajeno, sí, pero el Señor Jesús murió crucificado por mi pecado y no soy más pecador. Amén. En ese momento, sí, somos justos, somos santos. Es maravilloso. Ayer, después de la campaña en Busan, vine a mi casa. Hoy me pidieron de nuevo. Y dije, tengo que agradecer que me pidan que vaya. Porque cuando envejezca, creo que se van a fastidiar para llamarme y me dirán, Pastor, está cansado, no venga. ¡Ay! Qué triste me voy a sentir entonces. Aunque me muera, me tengo que ir yo. Y ellos compraron el pasaje del tren y me voy a ir con un hermano. Y mañana quiero volver. En algunas ocasiones, cuando yo voy al sepulcro de mi padre, Padre, está bien usted, ¿verdad? Predicándole el Evangelio, él obtuvo el perdón del pecado. Esto no puedo cambiarlo ni con nada. Prefiero obtener el perdón del pecado que ser presidente. ¿Para qué tener mucho dinero? ¿Qué me importa que sea guapo, alto, si al final vamos al infierno? Yo, desde ese momento,
A todos los miembros le enseñé sobre el perdón del pecado. Pero todos los pastores de Corea dicen que la misión es secta. Claro, somos distintos, somos de otra denominación. Sí, no me importa que me digan que es secta de tercer nivel. El Señor no me dice eso. El Señor dice que mi pecado fue perdonado por su sangre. El Señor Jesús que perdonó mi pecado, yo en Él creo. No voy al cielo porque yo lo haga bien. No voy al cielo porque yo sea fiel o porque yo predique mucho o porque yo ofrende mucho. No voy por eso al cielo, sino que por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Parece que pastores de otra iglesia no leen este versículo. Es el versículo que está dentro de la Biblia. Si Dios nos dice justo, somos justos. Amén. Porque está escrito en la palabra de Dios. Ustedes también. Alrededor de ustedes. El pecado no lo perdonamos nosotros. Si lo pudiésemos hacer nosotros, ¿para qué iba a venir el Señor Jesús? El Señor Jesús murió por nuestros pecados, sí. Y el pecado fue perdonado de esa manera. Sí, a pesar de que Él murió crucificado, no pudo perdonar, sería un fracaso. Eso es lo único que podemos decir. Ha pasado el tiempo, tengo edad. Yo a donde vaya soy el que tiene más edad. Ya que tenía mucha edad, realmente me sentía bien, pero ahora me siento mal. Ya no pienso más mucho y estoy bien. Dios, después de unos días, yo ya que fui invitado a Estados Unidos, ir a la ciudad de Estados Unidos para anunciar el Evangelio y quisiera venir después de predicar. Me siento agradecido cuando me pongo a pensar. Entre tanta gente, ante el Señor que me ha dado la gracia, le agradezco. Yo era un pecador sucio, malo, pero ante el Señor que me ha emblanquecido como una blanca nieve, me siento agradecido. No sé cuánto tiempo viviré más, pero quisiera vivir sirviendo al Señor, anunciando el Evangelio en el corazón de ustedes también. Que espero que vivan en medio de la fe, de tener convicción de que el Señor, su sangre, nos perdonó el pecado. Y que este Evangelio sea expandido por todo el mundo. Todos los cristianos de Corea ahora siguen siendo pecadores porque si ellos mueren van al infierno. Anunciando la palabra, ella quisiera que puedan estar con gozo delante del Señor. Muchas gracias.